¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Quédese acá. Muy buenas tardes. El Colegio de Tamaulipas y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Desafíos del Sistema Nacional de Transparencia, que estará a cargo del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Acceso de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A continuación, me permito leer un extracto curricular de nuestro ponente. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Actualmente es columnista del diario El Excelsior en México. Ha sido invitado a departir en diversas universidades de todos los estados de la República Mexicana y además de algunas ciudades como Bruselas, Bélgica, Lima, Perú, Ciudad del Este, Paraguay, Buenos Aires, Argentina, Córdoba, Argentina, Kiev, Ucrania, Durban, Sudáfrica, Sevilla, España, Salamanca, España, Varsovia, Polonia, Quito, Ecuador, entre otras. Coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 a 2014, institución en donde también se desempeñó como Director General de Enlace y Transparencia. Fue secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución. El 14 de mayo de 2014 rindió protesta como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ahora INAI. Cedo el uso de la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Muy estimados amigos, todos, desde luego a Juan Carlos López, presidente del ITAI, y a todos los compañeros, a todos los que me hacen el favor de acompañarme en esta visita. Para mí es para el que es importantísima, porque venir al Colegio Tamaulipas, a esta sensacional finca, lo digo así, a este edificio vetusto que representa esas glorias de la construcción de la nación, justo cuando la patria empezaba a edificar la construcción posrevolucionaria. Esta finca, yo le decía al rector que debe ser de los años 20, pero veíamos al lado, cuando me llevó a ver aquí atrás, la hacienda de Tapatán, que fuera de la familia de don Manuel González, el que fuera presidente de la República, compadre de Porfirio Díaz, y uno de los dos presidentes de la República que Tamaulipas la tenía, el otro Emilio Portes Gil. Me hizo sentir que en este espacio se da una condición de oasis donde se puede construir ciencia, se puede hacer Estado desde la dimensión de la ciencia, que el Estado no solo se hace en el rinconcillo del gobierno o ahí donde se genera la gobernación, sino que se hace Estado ahí donde se construye ciencia, se construye con paciencia la ciencia, es decir, donde se elaboran investigaciones y se construyen las referencias para iluminar el camino de los demás. Yo quiero decirles que a nombre de mis compañeros del Pleno del INAI, tengo el gusto, tengo el privilegio de venir a esta tierra. A mí me tocó, porque así nos pusimos a definir qué estados, con qué estados tendríamos el ligamen del enlace desde el INAI, y a mí me tocó escoger a Tamaulipas y la defendí, me la querían quitar y dije no, esa yo, y me quedé yo de enlace. Así es de que les quiero decir que por esa razón, pues venir especialmente en esta gira
encuentro en el marco de estas festividades que tiene el ITAI por su año de trabajo, su feria de transparencia, su Semana Nacional de Transparencia, pues es doblemente hermosa. Me voy a sentar para verlos mejor, porque desde aquí los veo, pero los veo del lado, estoy un poco sesgado. En realidad, quiero hacer una conversación que sea ligera, pero que sirva de algo. Si no, pues bueno, muchas veces vamos a reuniones de estas de compromiso y sale uno con la pesadez y el cansancio de hacer otras cosas mejores que haber ido a escuchar algo que pudiera parecer inconveniente o simplemente intrascendente. Está ocurriendo algo en México que creo que es digno de encomio. Sí están pasando cosas difíciles, el país está en una situación muy difícil, muy crítica. No es para nadie extraño que el país no está en los mejores días desde la perspectiva, claro, de lo que es la seguridad pública, ni tampoco la economía, que también se ha venido a golpear, está golpeada, está afectada, y tenemos situaciones que, pues, por lo que se ve, rebasan y mucho a los factores que hacen posible la gobernación en una economía más, más ordenada y más controlada, en términos de evitar, pues, las disparidades de la moneda y algunas otras lastres como los precios del petróleo. Pero la democracia se hace a golpes, o sea, se forma como el cobre cuando se moldea, a golpe de martillo, a golpe de tesón. Y aunque para muchos es extraño, porque México es un país raro, quiero decirlo con toda claridad, es un país raro. Decía Cioran, decía que Rusia y España son vitales, pero México surrealista. Y lo de México es cierto, es surrealista. Ningún país del mundo tiene los comportamientos particulares de México. Por ejemplo, ningún país tiene un elenco de lo electoral permanente. Ningún país tiene las instituciones electorales permanentes, fijas, estables, sostenidas durante todo el tiempo como tiene México. Ni la India ni China, por las dimensiones demográficas de aquellos dos enormes países, tienen un elenco de instituciones y de legislación electoral tan abundante y tan grande como el que tiene México permanentemente. En casi todo el mundo democrático moderno, que tampoco es China, la cuestión electoral es pasajera, es un asunto que se da de manera súbita, se arregla en unos meses antes de la elección y si acaso 1 o 2 meses después, en cuanto se califica la elección, y el asunto es párale y a otra cosa, porque ya el asunto pasó. México no, México vive atrapado en lo electoral. Por esa razón es una de las causas que hacen que nuestra democracia sea particular. Ningún país ha invertido lo que ha invertido México en lo electoral, y ahora México abrió otras caudas que son nuevas en el proceso democratizador. Estas instituciones de la transparencia también son nuevas, muy nuevas o novísimas todavía, y también empiezan a señalar o a generar inquietudes. Otra de las razones que hacen que México sea singular es el sistema nacional del ombudsman, que es el conjunto de comisiones de derechos humanos, empezando por la nacional y las de cada una de las entidades federadas. El caso de las comisiones de transparencia, pues también somos 33, una por cada estado y el Distrito Federal y el INAI, que era IFAI y que se convirtió en INAI como Instituto Nacional de Transparencia, como ya lo ha dicho Eduardo. En efecto, la reforma a la Constitución del 2014, el constituyente, cuando reformó la Constitución en el artículo 6º, le puso mayores énfasis a la misión de las comisiones de transparencia y pues prácticamente les dio una connotación de instituciones, ahora sí ya de rango constitucional, y además las hizo o las trata como órganos garantes, al nivel que había en otras instituciones como ya el Ombudsman, órgano constitucional autónomo a nivel nacional, y el Banco de México, el INE, y pues de esa manera las comisiones de transparencia ya tienen una característica distinta, ya emiten resoluciones que son definitivas e inatacables, al menos las a nivel del fuero local,
pero nosotros a nivel del Foro Nacional. Vendrá ahí una variante que ahorita voy a explicar. El caso está que, por si faltara algo, el constituyente, que es ingenioso y que lo que quiere, como en toda democracia, es que las instituciones democráticas prevalezcan a la inercia no democrática que en cualquier lugar se puede dar, pues dispuso que se configurara un sistema nacional de transparencia, es decir, que se formara un ejercicio de confluencias institucionales que hicieran posible que se alineen, queden alineadas como el sistema solar, pues igual. Pero la pregunta y la respuesta aquí en este sitio es que si a esas vamos, pues si el Sistema Nacional de Transparencia es que la transparencia es la reina del asunto, pues el sol, sin embargo, de ese sistema debe ser la legalidad. No debe ser la Constitución sola, sino también la ley, la legalidad del tema, la legalidad de la materia, alineados en torno a la Constitución y a las leyes, que son el sol de este sistema, pues todos los demás planetas, que son las instituciones, deben estar en esa forma, gravitando y teniendo sus ejercicios de rotación y de translación, perdón que me ponga tan metafórico con temas espaciales, pero bueno, es la idea de hacerlo que sea más sencillo. Y así las cosas se nos ocurre imaginar que cada una de las entidades de este tipo, que son todas muy parecidas, prácticamente similares, pues estemos, claro, con nuestra correspondiente órbita y nuestro nivel de traslación y de rotación, haciendo el recorrido en torno a la legalidad imperante, que debe ser la Constitución, y la normatividad federal para el ámbito federal, pero la normatividad local para el ámbito de los estados, a fin de cuentas, todas alineadas. ¿Y por qué un sistema? Bueno, pues porque controlar 32 realidades diferentes, me refiero a que hay hechos diferenciales regionales que hacen que las cosas que pasan en Tamaulipas y en Nuevo León y en Veracruz sean parecidas, pero no necesariamente demasiado a las que ocurren en Baja California y a las que ocurren en Michoacán y o en Tabasco o en Guerrero o en Yucatán. Y por esa razón se trata de un sistema. El sistema, ante todo, quiere decir que haya alineación, que haya homogeneidad, que haya paridades, a pesar de que son distintas las condiciones de unos y de otros, que se homogenicen las condiciones. Y que el ciudadano común, lo mismo el de Soto la Marina, que lo mismo el del Champotón, que lo mismo el ciudadano de Mulegé, tengan la misma condición de poder saber, de poder conocer lo que pasa en su entorno y por consecuencia de jugar decisiones, de tomar decisiones que es de lo que se trata la democracia. La democracia es un asunto que permite y obliga a la participación efectiva, la participación ciudadana de todos los que habitan en ese contexto. Entonces, en eso consiste el sistema. ¿Que es sencillo? No, no es sencillo, porque primero es cumplir ley. Y ya para cumplir la legalidad nos encontramos con un primer problema, no somos dados a ello, porque históricamente los mexicanos hemos sido líricos. En lugar de tocar por regla, tocar por letra, que significaría seguir al pie de la letra las indicaciones de la partitura, que es la ley, nos gusta tocar lírico, de oídas. Y ya cuando somos de oídas, pues naturalmente se hacen a veces buenos arreglos, o a veces también pues, soluciones raras o soluciones ingeniosas que no son arreglos correctos. Entonces, en principio tiene ese reto. En segundo, se trata de alinearnos, pero no solamente por el puro gusto, porque para complicar las cosas, o para mejorarlas según la perspectiva del constituyente, dispuso que en este sistema estuvieran integrados también el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Y ustedes y yo podemos preguntar, ¿y para qué dispuso el constituyente que estuvieran el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación? ¿Por fastidiar nada más? No, bueno, tampoco vamos a pensar que eso haya sido así. No, hay una razón interesante que tiene que ver con la construcción de otros sistemas. Sí, así como dentro del sistema solar, bueno, pues para pertenecer, estoy hablando ya hoy mucho del cosmos, yo no sé si traiga una fijación cósmica, no sé por qué estoy poniendo a hacer ejemplos de eso, pero
El caso está que, así como dentro de las constelaciones, hay sistemas, y dicen que si hay un número enorme de galaxias dentro de lo que es el universo, pues en este universo constitucional el constituyente está juntando sistemas para hacer que estén engarzados unos y otros, y al final, como las aspas que licúan la ilegalidad, la irregularidad, la corrupción, esas aspas que son estas instituciones que hacen que posible la potabilidad del medio público. Finalmente, estas instituciones tienen en común, son instituciones raras, nuevas en el tiempo, porque vienen a licuar la actividad o la gestión densa, la gestión bromosa que realiza el Estado. Sus agencias públicas ordinarias, las que celebran la gobernación día a día desde las trincheras más distintas, generan smog, generan polución, generan vaho, y esos vahos y esa polución empaña la visibilidad que tiene el ciudadano para mirar con claridad qué es lo que están haciendo y qué es lo que dejan de hacer conforme al ritual, a la letra de la partitura. Entonces, para poder mejorar las condiciones de visibilidad ciudadana, es que el constituyente ha reforzado los mecanismos, y por eso dispuso de este Sistema Nacional de Transparencia. ¿Y para qué incorpora al INEGI? Pues nada más y nada menos porque el INEGI es la institución que tiene el control de la estadística poblacional, la demografía nacional de un país de 120 millones de habitantes. Es impresionante y muy rica en sus matices. Los hechos diferenciales regionales se verifican y se visualizan ahí también. La piel social del país se aprecia como en ninguna otra institución por el INEGI. El INEGI tiene los estudios de las capas sociales y te dice con claridad: en esta población tenemos más niñez y más menores de edad con problemas de malformación o de desnutrición. En esta población tenemos más vejez, y tenemos más vejez olvidada, ignorada o mal atendida. En esta población tenemos más mujeres que hombres, en esta más mujeres solas, abandonadas o solas por su propio gusto. En esta población tenemos más X, más Y, más Z, en términos de densidad geográfica, pero de giro y de actividad. Porque los censos, que si bien son actividades que suenan al empadronamiento bíblico, que efectivamente de ahí vienen, los censos se están regenerando permanentemente por los estudios poblacionales que hacen. Y los censos, el INEGI tiene una base que es determinante y que es fundamental para poder entonces comparar y conocer mejor las regiones del país. Luego, la Auditoría Superior de la Federación, porque la auditoría tiene los controles más precisos del uso, aplicación y destino de los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación lleva los controles, es el Tribunal de Cuentas, como se le llama en las democracias modernas grandes, y esa te sabe los entresijos de los gastos de las instituciones diversas y de los municipios también, que es donde se encuentra la mayor dispersión de los recursos públicos. En un país donde existen 2.500 ayuntamientos o presidencias municipales, imagínate tú la gama de talento, el derroche de energía pública para hablando de talento, de movimientos, de tiempos y de gastos absurdos como gastos bien hechos. Entonces, en esos tres niveles de gobierno hay un derroche de energía económica en muchos sentidos y de recurso humano, de talento, que se tiene que tener un control para poder imaginar que haya transparencia. Y el Archivo General de la Nación, ¿por qué? Pues porque en este país el problema es que se nos ha olvidado que, aunque somos muy dados a reconocer que la historia es importante, y aunque casi no perdemos la oportunidad de decirlo, como ahorita yo que empezaba haciendo una evocación a las figuras de los expresidentes nacidos en Tamaulipas, siendo desde luego mucho más célebre Emilio Portesil por sus aportes y por sus convicciones de político interesante de verdad de Tamaulipas, que el propio Manuel M. González,
que su virtud era ser compadre del presidente de la República, que no se asesorado por Porfirio. Pero bueno, el punto aquí es que si bien somos muy dados los mexicanos a andar diciendo por ahí la historia y sí, pero tenemos una escasez de conciencia sobre el papel de los archivos. Entonces, si no hay archivos, no hay información. O sea, para que haya información tiene que haber archivos, y si no hay archivos, los archivos no son solamente papeleras para guardar ahí papeles que digan cosas, no. Los archivos son el registro fidedigno de cada actividad. Si no hay archivo, no hay institución, no hay Estado sin archivos. El Estado es una construcción humana, es la máxima invención humana, es el artificio mayor, pero si el Estado no guarda el sístole y el diástole, las corazonadas que da el paso a paso de cada minuto y queda el registro, como en el electrocardiograma, que es el único que nos hace saber que estamos vivos. Oiga, yo estoy vivo, estoy muerto, a ver, venga, siéntese, le tomo el pulso. Mire, usted está vivo porque todavía estoy viendo que su corazón está ahí moviéndose. Pues es igual. Si no hay testimonio efectivo del registro que hay de cada paso, de cada suspiro de la vida pública, entonces no hay vida pública estable. Lo que hay es, pues eso, hay calor gubernativo, hay movimiento público, pero eso no quiere decir que haya Estado. Entonces, regreso al punto para decir, por eso estamos alineados de esta manera. ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes del Sistema Nacional de Transparencia? Pues funcionar, porque luego el problema que nos pasa con los inventos y con las cosas nuevas es que están como esos artilugios o esos artículos que se compran muy extraños, esos para cualquier uso de cocina o de tecnologías modernas, y son una serie de aditamentos y de cosas y de dispositivos, y dices, bueno, ¿y eso qué? Pues no sé, pero ahí está. Pues pero ponlo a andar, ahí está el problema. Está muy sofisticada la pantalla, tiene muy extraña la bocina, suena muy raro el cable, mira, esto funciona con pilas, pues sí, pero a la hora que lo prendes y que empiece a funcionar es cuando podremos saber si el sistema es sistema. Porque también puede pasar que tengamos comportamientos asistemáticos, o sea, fuera del circuito, y entonces se rompe la traslación o la rotación y tenemos ahí que haya planetas que se fuguen a hoyos negros, que pueden ser precisamente la informalidad o la anormalidad. Cuando tenemos hoy por hoy en México, y yo lo decía hace poco, un estado intermitente, porque parece que es un estado que prende y apaga, intermitente, como la luz que prende y apaga, y es intermitente porque hay dos factores que lo niegan. Uno es la inseguridad pública galopante, que nos ha oscurecido fragmentos, territorios, zonas vedadas, zonas excluidas o zonas de exclusión, en donde no impera la legalidad. Y el otro es porque precisamente hay un mercado negro y hay una serie de comportamientos ajurídicos, esto para los que son abogados, ¿no? O sea, ajurídicos, o sea, que no tienen sustento jurídico, y en esas zonas lo que ocurre es que ahí imperan otras leyes, la ley de la ventaja, la ley de la sagacidad, la ley incluso por supuesto de la discrecionalidad. Por eso urge un sistema para sistematizar la transparencia, y que la transparencia no sea una especie de, como la piel de un jaguar llena de lunares, en donde decimos, mira aquí qué bien, qué suerte tienen los de Reynosa, esos sí tienen esto, ahí sí se ve mejor, pero mira qué suerte los del Mante, está bien oscuro. Es decir, no puede ser la dimensión de la cosa pública, que es, para explicarlo así, la calidad de la gobernación debe ser similar. El ciudadano de cualquier estado, ya dije, de cualquier municipio, debe ser idéntica en cuanto a la posibilidad. Naturalmente que ustedes y yo sabemos que puede haber un alcalde de mejor calidad que otro, como puede haber mejores personas que integran una u otra dependencia, sí, pero con independencia de la calidad. Voy a volverme a poner en ella para no cansarlos, porque ya empiezo a notar miradas de desahucio. ¿Qué pasa que estas horas viene el sopor? Entonces es asistemática una charla. Decir, oiga, pero qué ocurrencias, ¿a quién se le ocurre en la tarde poner
este señor a platicar, es asistemático. No, bueno, no es asistemático, es que en realidad de otra manera no había manera, porque yo una mañana yo tuve la oportunidad de ir a la universidad con los muchachos, y pues, como decían en mi pueblo, ellos tienen preferencia de paso por la edad, pero sobre todo por su horario. Ahorita péscalos, a cualquiera de ellos no los juntas, ni a tres para que vayan a una charla. Por esa razón se prefirió que teníamos más condición, más posiblemente nivel de comparación de las ideas, pudiéramos estar en la tarde. Bueno, el caso está que tiene que haber sistema para que haya orquesta. ¿Eso suena mucho? No. Para que haya orquesta tiene que haber, pues no solamente partitura, tiene que haber músicos y también tiene que haber audición. Entonces se requiere que la orquesta de la legalidad, que es a la que se contribuye desde la transparencia, funcione. Por eso puse yo al sol como la legalidad vigente desde la Constitución y sus normas menores, para que la constelación sea benigna y positiva. Y finalmente lo que estamos haciendo en México es un experimento. En el mundo se quedan perplejos. De otras latitudes se tallan los ojos, se los frotan, como diría Octavio Paz, y queriendo comprender, hacen gestos y se sorprenden. ¿Qué pasa en México donde cosas tan raras pasan? Pues están ellos construyendo un sistema nacional de transparencia que a su vez va a engarzar con un sistema nacional de anticorrupción y que a su vez va a engarzar con un sistema nacional de archivos. Y bueno, esto puede parecer, pues ya dijimos, pues como la Estación Planetaria Internacional, en la que finalmente rusos y griegos, después de tantos años de Guerra Fría y de desprecios y de infundios y de malhadadas condiciones de relación, vienen y aportan lo que tienen. Al final, la Estación Espacial Internacional es el verdadero monumento a la paz, el único punto en donde se ha logrado que hasta ahora, y eso esperemos que no sea un engaño, se junten las energías de unos y de otros, de tirios y troyanos, de Capuletos de Capuletos y Montescos, se junten para que se construya una solución que sea para todos, es ahí. Los rusos ya pusieron una parte, los gringos ponen su talento, y hasta los chinos, que son tan ariscos y que van por su lado, también están contribuyendo para que la Estación Internacional sirva de algo. Y esa es la idea, construir un artificio que permita ponerle lupas a la gestión pública, lupas grandes que desde todas las dimensiones hagan que lo mismo el ciudadano más simple o más sencillo en sus conocimientos pueda saber y comprender qué es lo que pasa, que también el propio funcionario se pueda ver como en el espejo y darse cuenta que está cometiendo los errores más grandes o los aciertos más pequeños, como lo queramos ver. Entonces, la dimensión de este Sistema Nacional de Transparencia es esa. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues el desafío aquí es estarme moviendo para provocar que ustedes tengan mejor condición de poderme escuchar lo que me falta. El desafío del Sistema Nacional de Transparencia son muchos, pero uno de ellos es que el INAI, nuestro antiguo IFAI, ahora INAI, tenga la capacidad de concentrar las mejores energías de los organismos locales que no son nuestros, que no dependen del INAI, ellos son autónomos, son nuestros pares locales, son nuestros colegas, y aquí lo demostramos muy bien, de aquí y de allá, pero hay una cuestión que es muy interesante. Ese Sistema Nacional de Transparencia tiene la siguiente composición: los organismos locales de transparencia, que ya dijimos son 32, los 31 locales y el Distrito Federal hacen 32. Bueno, pues son los 32, ellos están representados por su presidente en un consejo que tiene 36 miembros, ellos son 32, y a nivel federal, o sea, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, está presidido por mi hermana, la presidenta, mi colega. Ella representa, ella preside, pero es un voto, ¿no? El INAI tiene un voto, igual que Tamaulipas. Y además el INEGI
la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación están aterrados los federales, como les llamamos a los otros tres, y si no, y nos van a montonear los estados. De por sí que siempre históricamente la Federación ha sido apabullante y normalmente ha sido muy alevosa con los estados, porque siempre los estados han sufrido esa idea de la federación abusiva. Pues ahora tal parece que el constituyente, consciente o no del todo, a lo mejor de lo que estaba provocando, creó una solución que parece preocupante, porque dicen, aquí sí va a haber una desproporción, los 32 locales unidos jamás serán vencidos, son 32 votos y nosotros somos 4. Entonces eso va a hacer que en inercia venga a ser una compensación afuera de tiempo, una compensación histórica. ¿Para qué? Para que se puedan modular mejor las perspectivas. Pero esa es una solución, pero en realidad, como todo lo demás, es tan desproporcionado y son tan dispares las condiciones de los organismos de transparencia locales y de los estatales, entre ellos mismos. Hay estados que reciben una cantidad, bueno, tienen un organismo garante dotado con tan poquito dinero que son muy vulnerables. Hay varios estados que tienen un órgano de transparencia tan, vamos a decir, tan discreto en sus recursos, que no pueden ni siquiera ir a la gran Ciudad de México en cualquier momento los 3 de sus integrantes, porque se quedan sin dinero para la nómina, se quedan en problemas de precariedad. Y hay otros que tienen mucho más condición en proporción. En general, las instituciones públicas en cualquier país tienen siempre limitados sus recursos, y eso también las limita. Por esa razón urge el Sistema Nacional de Transparencia, para igualar las condiciones, para mejorar. Y hoy tuvimos, gracias aquí a Juan Carlos, unas entrevistas con legisladores locales para ver cómo incidimos ya desde el INAI, o sea, que sirva de algo la cuestión del compañerismo, porque si no, pues no va a servir para que uno venga bien aquí a comer, y vaya que come uno muy rico acá, y hay gente maravillosa acá que uno viene a conocer. Pero vinimos a ver, a decirles a los legisladores de aquí, oigan, ayuden, que Tamaulipas no se quede atrás, que Tamaulipas tenga una ley de transparencia reformada de altura, que esté al nivel de las leyes otras, porque la Ley General de Transparencia, que se promulgó en mayo de este año y que va a tener su plena vigencia en mayo del año que entra, exige que se tripliquen las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, tanto de los federales como de los estatales, y obliga naturalmente que los nuevos sujetos obligados a nivel federal, que son los partidos políticos y los sindicatos, también le entren al baile. Entonces, aquí necesitamos también que los sindicatos y los partidos políticos sean tasados, medidos y pesados en cuanto a su proceder, sobre todo los partidos políticos que son alimentados con dinero público, que es otra rareza de México. Solo en México pasa que los partidos políticos tengan el 97 o 98% de sus recursos proviene del erario. ¿Saben por qué se dijo eso, que era mejor eso? Se dijo hace unos 20 años, cuando empezó esta reforma electoral impulsiva o compulsiva, como le llaman algunos, que porque de otra manera podían caer en el peligro de estar asistidos por el dinero mal, o sea, por el dinero del mal, por el dinero mal habido y mal traído y mal llevado, por el dinero del narcotráfico concretamente. Yo no sé, y nadie podemos estar seguros de si esos dineros también apoyan las campañas, pero muchos sospechamos que sí. Entonces, desgraciadamente, ahí hay una contradicción. Y los sindicatos históricamente han sido fundos y feudos que no han sido más que lo que se creó de ellos. Los sindicatos fueron creaciones del Estado mexicano, del Estado autoritario mexicano, para apoyar al partido en el poder, el partido hegemónico, y los sindicatos se les contornaron y se desproporcionaron en sus tamaños y en sus dimensiones, porque se volvieron instrumentos del régimen para legitimar sus actuaciones y para hacer posibles sus políticas corporativistas. Entonces los sindicatos se echaron a perder desde su reconocimiento en México. Cuando los Flores Magón empezaron a velar por el sindicalismo, cuando el alzamiento en Aguas Blancas y en Cananea, en Río Blanco y en Cananea, perdón, Río Blanco y Cananea, que son los dos alzamientos que le toca sofocar a Porfirio Díaz al final de su mandato.
Bueno, empieza el sindicalismo, pero luego hubo una tendencia en la que los Flores Magón se volvieron anarcosindicalistas. Bueno, toda esa etapa la conocemos, y la CROM y la CTM y todas esas grandes centrales obreras se fueron luego volviendo en sindicatos incontrolables. Hoy por hoy, la única manera de domesticar al poder o a los poderes informales y a los irregulares, como a los regulares o a los regulados, perdón, es la transparencia. Solo la transparencia hace que el espejo manifieste lo gordo y lo excesivo, lo descuidado o lo abusivo que puede ser alguna institución o alguna figura, para que se pueda entrar entonces en controles para su achicamiento y su compactación. Por esa razón era necesario irrigar este tema también al nivel de partidos y de sindicatos. En este esquema del sistema vamos a poder funcionar de manera sin atropellarnos, de manera cuidadosa, jugar juntos en una especie de rueda caminante, oscilante, que permita cribar la dimensión pública, limpiarle las nubarronas, limpiar las densidades de smog, la polución que cubre y que impide la visibilidad del ciudadano en cualquiera de sus condiciones y edades, para que se pueda ver, como dijo mi poeta Víctor Velarde, de Zacatecas, que yo soy de allá: la patria es impecable y diamantina. Ojalá pudiéramos llegar a esa dimensión de una patria impecable y diamantina, para que, aunque sea para ver nuestras miserias, porque nadie puede ver en el espejo sino aquello que no es lo que hay, pues bueno, podamos poderlas reconocer y poderlas mejorar en caso de que sean remontables, o acostumbrarnos a ellas resignadamente. Lo que no puede ser es que nos acerquemos al espejo y nos veamos como esos espejos extraños que hay en las ferias, en esos lugares donde se te ve deformada la imagen porque está alterado el cristal. Esa es la dimensión del Sistema Nacional de Transparencia. Los estados van a participar de manera equitativa, poderosa, y vamos a traer la transparencia desde la nación a las regiones, como de las regiones a la nación, para que haya una sinfonía de advertencia pública que permita que el ciudadano de cualquier parte se sienta en casa, y se sienta en casa para dimensionar los problemas y para dimensionar también las cosas buenas que nos pasan, porque también nos viene bien, aunque no lo parezca y no lo crean algunos, que también se sepan las buenas cosas que nos ocurren, porque no todo está mal, como creemos a veces que pasa. Así es que yo quisiera que, si hay manera de sostener algún diálogo en comparación de ideas, pues me lo permitan ahora, antes de que huyan resueltamente de este encuentro, como diciendo, en calidad de Dios se acabó. Si alguien, rector, me hace la oportunidad de compartir alguna idea o de sostener algún intercambio, se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias, comisionado, por esa brillante plática. Abrimos un espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Cedemos el micrófono al público. Con ese chiflido, al menos ya 3 dijeron no. A ver, alguno, cuando menos para que no me vaya yo un dicto. A ver, el maestro. Uy, Dios, yo Armando y yo, ¿no? Doctor. ¿Así? Sí, así tal cual. Sí, no soy. Bien, pues, de acuerdo a lo que nos ha comentado, vemos que estos sistemas que se están generando, pues buscan un objetivo principal, que es el combate a la corrupción. Y creo, no sé si también sea un reto también de este movimiento, de este cambio que se pretende, dentro de la información pública. ¿Qué pasa con la prensa? La prensa en general, o sea, no en concreto a la prensa escrita, sino a todos los medios de comunicación, donde pues tenemos una ley que data de 1917, que lo regula, ya va a cumplir 100 años, y como que lo tenemos ahí olvidado, y los medios de comunicación tienen un impacto realmente fuerte en lo que es la sociedad, y pues la sociedad se guía más que por el acceso a la información pública, por lo que diga Pedro Ferriz, por lo que comenten en Hechos,
o lo que diga el teacher, o si no, me lo dijo Adela, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ellos tienen los intereses para conducir en ocasiones la opinión pública. Y muchas veces una calumnia destroza la más firme y labrada pues labor de una persona por guiarse por el buen camino, ¿no? Pero la honorabilidad más labrada queda en duda con una calumnia, y más si es una calumnia en la prensa o en la televisión, en el radio. ¿Qué se ha visto sobre ese tema? ¿Cómo no? Mira, qué bueno que lo dices, porque me hizo ver que me faltó hacer énfasis en una parte con mi exposición. No, el objetivo de estos sistemas no es solamente la anticorrupción, porque esa desde luego es una vieja, es un lastre antiguo que nos acompaña como sociedad. A la humanidad misma le daña, es un flagelo. La corrupción es un flagelo humano y es desgraciadamente consustancial con la idea de la organización humana. O sea, la corrupción es una serie de, vamos a decir, es un cáncer, o sea, es un desorden que produce comportamientos patológicos y que naturalmente a su vez produce incentivos indebidos o perversos, ¿no? No, el Sistema Nacional de Transparencia lo que debe buscar es que haya acceso a la información nítida para que haya conocimiento social o conocimiento útil, es decir, que la información sea conocida útilmente y que el ciudadano, por más pequeño que sea o más mayor que parezca, tenga la claridad y tenga la conciencia crítica que puede preguntar porque le deben responder, que no pide información, que reclama información, que en el Estado democrático moderno el deber de proporcionar esa información es un deber de los funcionarios públicos que somos y no una dádiva, un regalo. Por eso no me gusta el término de solicitudes de acceso a la información, porque se parecen suplicatorios, mendicantes y pedigüeños de una población acostumbrada a la dádiva, a la limosna. No, es un reclamo informativo. Hay inquietud informativa que es genuina y que nace de la más clara necesidad de saber di por qué, como el niño que le inquiría en los tiempos de Cricri a su abuela: di por qué tantas cosas, abuela. Es igual, o sea, la inquisición ciudadana, en el sentido pues de inquirir, ¿no? De reclamar información. Entonces, desde luego que una de las finalidades del conocimiento socialmente útil es erradicar o desalentar la corrupción, porque al saberse muchas cosas, pues ocurre que como los vampiros con la luz se ahuyentan. O sea, dicen, se mueren, mira, pues si no se mueren, cuando menos se ahuyentan. Entonces es igual. Ahora, los medios de comunicación, cuando empezó esta historia, y me tocó empezar desde el inicio, lo platicamos hace rato, los medios de comunicación han sido muy volubles en este tema. Los medios de comunicación, primero, los únicos que jalaron con el tema y que les importó fueron los rotativos, los periódicos, la prensa escrita, los columnistas, los periódicos de mucha cepa, los tres periódicos más grandes: La Jornada, El Universal y El Reforma. Después se juntaron los otros periódicos locales, pero muchísimo después las radiodifusoras y las televisoras, porque ellas tenían miedo que en este baile de la transparencia les tocara a ellas también decir cómo estaban las concesiones, de quiénes eran. Como muchas concesiones, curiosamente, eran de expolíticos o de políticos y sus parientes o sus compadres o sus relacionados, pues naturalmente que no era grato que se supiera. Eso pasó en una primera etapa. Ahora el asunto está en que la transparencia desnuda los gastos de publicidad oficial, en donde también se ve cómo hay medios de comunicación que, por ser duros y pegarle al gobierno de tal o cual lugar, son excluidos o marginados de la publicidad oficial, bajo aquel esquema que decía López Portillo, que yo no les pago para que me peguen, que es también una actitud sarcástica, despótica, absurda. Si el dinero público no es de él, ¿cómo le va a decir que yo le pago para que me peguen? Bueno, los medios de comunicación y la calumnia. Bueno, sí, los medios de comunicación son un mal necesario, son una inevitable fuente de construcción licitatoria de la idea pública y generan lo que saben generar. Los medios de comunicación hacen ping-pong con el morbo público y generan opinión basada en lo malo. Eso está fuera de discusión, ya lo sabemos.
Que eso no es grato, pues sí, no es grato, pero desgraciadamente esa es la realidad mundial, así son los medios en el mundo. Pero hay cosas que sí deben llegar con la democratización y que no han llegado todavía. Por ejemplo, la cláusula de conciencia. ¿Sabes tú que tenemos derecho a que el periodista que trabaja en una agencia informativa, cuando hace su columna, cuando hace su editorial, su trabajo, tiene derecho a que no le vayan a obligar a que modifique la columna, como suele pasar, que le dice el jefe o el patrón: si no le dejas de pegar a sutanito, que es el gobernante, ¿verdad?, te quitamos esa nota. Oye, cámbiale el título, está muy feo, le está pegando allá al presidente municipal, al gobernador, o al secretario de Estado, o al funcionario tal. Eso se llama cláusula de conciencia. El respeto que debe haber aún por el dueño del periódico, que es el dueño, es el jefe del periodista, a respetarle su trabajo desde la perspectiva que él es responsable de lo que escribe. Luego, hay otra cuestión que tampoco ocurre. Los periodistas, no es lo mismo el empresario periodista, Pedro Ferriz, la Carmen Aristegui, Adela Micha, todos que has mencionado, y otra cosa son los periodistas de a pie, que son los que hacen la nota, el reportero. Estos cuates viven al día, como la lotería. Ellos viven del reporteo, van y hacen el reporteo en las zonas más peligrosas, cubren muchas actividades de alto riesgo y ganan una miseria. Y una cosa es lo que gana el empresario periodístico, que es normalmente bien pagado y que gana con unas ventajas, y otra cosa es lo que les pagan a los compañeros de reporte que hacen la labor más ingrata. Y naturalmente estos pobres pues dan la vida por cada nota y dejan en cada nota a veces su vida propiamente. Y otra cosa es naturalmente los agentes que han venido a comprimir la actividad periodística, es decir, los factores descontrolados como el narcotráfico, que ha venido a convertirse en un inhibidor de la noticia que cubre su propia naturaleza. Es decir, en el norte del país tenemos mucho periodista desplazado, con mucho periodista que ha dejado la pluma y el taquígrafo, o sea, la luz del taquígrafo, para dejar la narración de los hechos criminógenos relacionados con el narcotráfico, porque les ha costado sangre y muertes. Entonces, esas son cuestiones sobre las que no hay control, porque ahí estamos hablando de un control, perdóname, es un inhibidor que no está fuera de las dimensiones del gobierno. Si el gobierno no puede combatir al narcotráfico para doblegarlo, ponerlo en cintura y erradicarlo, y poner en cárcel o enjuiciar a los que lo están formando, menos va a poder acallar a estos señores del crimen, que a su vez están callando a los que valientemente escriben notas sobre ellos. Entonces, los medios de comunicación, sin embargo, son aliados de la causa de la transparencia positiva en general. Sí calumnian, sí dicen cosas de su ronco pecho que a veces agreden y lesionan al funcionario público, pero ellos dicen también: querían violín, pues tóquenlo; querían ser funcionarios públicos, pues aguántense. El que se sube al ring tiene que aguantar. El que quiere ser voluntariamente público por vivir del erario y a través de encargos y se hace notorio y notable, pues a lo mejor también se hace por esa razón susceptible de aguantar más. Y eso sí es tristemente una cosa cierta. Yo no quiero decir que esté bien la calumnia ni la difamación, pero sí quiero decir que la exposición, cuando alguien es funcionario público, dígase, yo lo soy también, aumenta desproporcionadamente. Ahora, una cosa es la exposición mía y otra cosa es la involuntariamente pública, como mis hijos, por decir algo, ¿no? Que si ellos qué culpa tienen, ¿no? Pues sí, también a veces les toca, y esa es la parte donde es más discutible. Entonces, pero en casi todos los casos, los medios nos ayudan, amplifican nuestro alcance. El alcance del sistema es provocar conocimiento de primera mano. Es que el ciudadano, desde la casa, y el niño quiera saber cosas y se meta, ya que tiene tanta facilidad, a las páginas de internet y diga: papá, fíjate que ya descubrí que en la Secretaría de Sedesol están motivando para que se hagan transgénicos, o en la Secretaría de Zagarpa de la Agricultura están haciéndose estos experimentos, y en Sedesol van a sacar un programa parecido al de la leche, al de Procampo, pero con leche de tal tipo. O sea, no sé, se está ocurriendo que los niños inquieran, sepan y digan. Y mira, la Secretaría de Educación sacó unos robots para dar clases ahí donde no quieren ir los profesores porque tienen miedo, porque el sindicato te cae. No están ocurriendo cosas que son absolutamente
pueden ser extrañas, pero a lo mejor pronto se pueden también. Pero que son motivo que el niño puede saber, o el más grande o el mayor puede saber, mira qué gracioso, están recuperando unas piezas y unos objetos de la época cuando yo era niño y tal, por decir, ¿no? Es decir, que generan. Y la otra es que los medios amplifican. El morbo es inevitable, el medio es oportunidad, y por eso la barra informativa pues, tiene su valor distinto según las horas pico y las horas máximas. Y normalmente, te lo digo porque nos la pasamos de entrevista en entrevista, los medios nos están concediendo mucho espacio para explicar los fallos y las resoluciones más importantes que emitimos, y naturalmente pues eso nos da el volumen para poder llegar a la población y despertar su ánimo. La misión del Sistema Nacional de Transparencia, señores, para acabar, es tocar el aldabón de las conciencias sociales, de las conciencias individuales, y decirles, señores, súmense a esta cruzada por el derecho a saber. Toquen la puerta del Estado, no para pedirle limosna ni para pedirle súplica, sino para reclamar información. Si ustedes reclaman información, se hace expansivo el asunto y regenera las condiciones públicas. Aún el más déspota de los déspotas se mueve y se conmueve cuando le hacen preguntas duras, preguntas bien formuladas. Decía Dostoyevsky que qué dosis de verdad es capaz de soportar un hombre, pues mínima o nula, pero por esa razón la solución pacífica de nuestros tiempos, no la de la protesta y la marcha y la rebeldía valiente, valentona o envalentonada, sino las mejores revoluciones son como la que hizo Gandhi en la India, son pacíficas. Gandhi puso a la gente a dejar de usar la ropa aquella de poliéster y les dijo volvamos a lo nuestro, al algodón, y los puso a hilar, y en sus hilanderas los puso con ello a dejar de comprarle al mercado la ropa aquella que les traían ya hecha desde Londres, pero los puso como un asunto de filosofía a hacer por ellos mismos. Bueno, pues muy parecido, una manera muy ingeniosa, muy perspicaz y pertinaz, que puede ser para domesticar a los monstruos del gobierno y de los medios y de la propia sociedad descontrolada, puede ser a través de las solicitudes de los reclamos informativos incesantes, que hagan que las instancias públicas despierten, se muevan, se conmuevan y por consecuencia reformen su actuación para que sirvan de verdad a lo que deberían haber servido desde un principio. Muchas gracias. Comisionado Acuña, una pregunta. ¿Qué tan empatadas están la ley de transparencia, tanto la general como la de los estados, con la ley de archivos y la de datos personales? Es una pregunta. La otra, ¿qué énfasis se le ha prestado a la difusión a Juan Pueblo? Porque, por ejemplo, como maestra de Derecho a la Transparencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hasta este verano tuvimos la materia como optativa. Afortunadamente es sensible a la universidad y ya se cursa como materia pedagógica, ¿verdad? Pero siento que el Estado es un Estado pionero en esa materia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se ha invertido en darle conocimiento en general para que el pueblo sepa, ¿verdad?, que tiene ese derecho? La difusión se ha costado muchísimo y yo creo que no ha cesado. Hay campañas permanentes de difusión. Mira, el arraigar hábitos nuevos, que son la cultura de la legalidad, finalmente, es lenta, es una tarea eterna. No vamos a ver nosotros seguramente que eso se satisfaga en términos de colmación. Son texturas abiertas que requieren su maduración y creo que nos va a tocar ver e irnos con la esperanza que siga la causa y que no se apague. La cuestión de que sea Tamaulipas y su universidad autónoma, la Universidad UAT, pionera en estas materias, me parece que es algo que hay que celebrar y que hay que presumir, porque sí, no son muchas las escuelas, todavía son muy pocas, las que han empezado ya a interiorizar el asunto al nivel de la matrícula y a llevarlo como programa fijo a las aulas.
En muchas hay conferencias, en muchas hay ciclos o seminarios, y participan casi todas con los organismos de transparencia local, en seminarios, en actividades académicas, pero vamos a decir súbitas, o sea, individualizadas y meramente esporádicas. Pues. Lo que mencionas es muy bueno. La difusión requiere más, sí, porque es una tarea, ya decíamos, en la que no hay que bajar la guardia, y va a ser muy necesario que sigamos venciendo el tedio y convenciendo al resistente. Las resistencias son solapadas, pasivas y frontales. Los funcionarios públicos en general siguen siendo escépticos y o renuentes a responder, y a responder con calidad. Todavía hay mucho la tentación de responder con evasiva, la tentación de responder con que pues no está nada, no había nada, no lo hay, o esto es lo que hubo, date de buenas que ya lo encontré. O sea, es decir, hay mucha poca. Y la otra que decías tú, la Ley General de Transparencia, pues se adelantó, la Ley General de Archivos y la Ley General de Protección de Datos Personales están en el proceso de maduración. La que va más pronto por llegar es la Ley General de Protección de Datos Personales. Ya hay hasta iniciativas y ya están esas agrupadas. La Ley General de Archivos, me toca a mí la Comisión de Archivos y ahí dentro del Instituto, y ahí estamos trabajando con el Archivo General de la Nación para que se vertebre una solución que a la luz de la archivística sea la conveniente, porque ahí sí, para que veas, alinear a los 33 dentro de una dimensión archivística es un verdadero triunfo, va a ser un triunfo, porque ahí sí hay que hablar de gestión documental moderna, que ya te digo, los archivos, su conservación, son esos tesoros del pasado que ahí se mantienen y que deben estar preservados de la desaparición, etc. Pero lo grave de los archivos no es el ayer, es el porvenir. La visión de los archivos es construir las bases para que las herramientas y las aplicaciones tecnológicas sean similares, de manera que los documentos desde que nacen tengan vocación de conservación y sean asimilables a los rigores de la archivística para que puedan trascender y sin volumetría y sin desperdicios. Entonces es un riesgo. La verdad es que es un afán. Alguien nos decía el otro día a mí que le sorprendía que estando México tan golpeado económicamente y tan afectado estuviera asumiendo empresas tan caras en estas materias. Ojalá que la crisis no nos venga a interrumpir en estos procesos de renovación y de modernización. Ojalá de veras, porque eso sería una tragedia doble. Por lo menos es una causa nueva que nos da bríos y que nos alimenta, y agradecemos el espacio de estos formidables muros en los que se ha concentrado el conocimiento y que se dedican al cultivo de las especulaciones doctrinales, a la idea de la construcción de la ciencia, para que se siga siendo este colegio un colegio abierto. A mí me gustaría muchísimo provocar, y lo decía yo con Eduardo, que poder con ustedes mantener un vínculo y poder eventualmente suscribir con el INAI un convenio para que podamos en las tareas de comunicación que ustedes, bueno, desde luego siendo testigo naturalmente de calidad aquí en el Instituto de Transparencia Local, porque pues somos compañeros de causa, pero me refiero que para que lo que tú decías, maestra, que no solamente a nivel de la universidad que ya será, que también aquí en estos ateneos se cultive a nivel de los investigadores con visión de doctorado, con industria doctoral, el afán de conocer más sobre esta materia y de generar espacios de reflexión para la misma. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, comisionado. ¿Alguna pregunta de usted? No, eso no es pregunta, eso es reclamo. Váyase, Cedo el micrófono al rector del Colegio de Tamaulipas, el doctor Ruy Matías Canales González, para la entrega de la constancia correspondiente. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera en primera instancia agradecer a nuestro estimado amigo Francisco Javier su visita al Colegio de Tamaulipas. Quiero decirles que Francisco Javier ya es de casa. Él es miembro del Colegio de Tamaulipas. Él se ha integrado
como docente de nuestro programa doctoral y aprovecho para darle la bienvenida. En el Colegio de Tamaulipas estamos haciendo un esfuerzo permanente por integrar a la docencia de nuestros programas doctorales, de nuestros programas de maestría, a gente de lo más representativo y de lo más ganado en el ámbito académico nacional. Francisco Javier estará ya con nosotros en el programa doctoral y nuevamente te doy la bienvenida. Felicitarte por esta extraordinaria reflexión que has compartido con nosotros. Ha sido en realidad una exposición diferente, una exposición donde con gran sencillez, con gran transparencia, has dicho qué somos los mexicanos, cómo estamos los mexicanos, y has puesto sobre la mesa la crudeza de algunas de nuestras problemáticas más significativas, culturales y administrativamente hablando. Decirte que en el Colegio de Tamaulipas estamos en la misma idea de ustedes, estamos trabajando por la transparencia. Desde el ámbito académico estamos desarrollando algunas investigaciones en este sentido, porque compartimos la necesidad de, para crecer en este país, es necesario desterrar la corrupción por un lado, pero no solamente desterrar la corrupción, sino generar mejores prácticas de gobierno y hacerlas más transparentes a los ojos de la sociedad, porque entendemos también que es en la sociedad donde tenemos el gran activo, que es uno de los grandes retos en este país, el unificar a la sociedad en un proyecto común que sea México. Entonces, en ese sentido, estamos en la misma idea de ustedes y creo que, como dices tú, esta es una labor de construcción continua que nos llevará tiempo. A lo mejor nos vamos de este espacio y no vamos a ver concluida la obra, pero nos iremos con la satisfacción del deber cumplido, de haber puesto nuestro granito de arena en la transformación de este hermoso país. Quiero comentar también que seguimos avanzando en el colegio en el contexto de vincular la academia con la sociedad, de socializar. Estos eventos están inmiscuidos en ese sentido, en la socialización del conocimiento. Y quiero poner también a disposición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y al Instituto Estatal de Transparencia, quiero poner a su disposición las aulas de este colegio para los eventos que haya que realizar, pero quiero ir más allá. Quisiera convenir con ustedes la posibilidad de empezar a hacer los estudios para generar un posgrado en transparencia y rendición de cuentas, que creo que es algo necesario en este país. Hasta donde sé, es algo que no se está impartiendo, se imparte en materias aisladas, pero yo creo que es el momento de generar un posgrado, salirnos ya del concepto del diplomado e irnos a un posgrado y buscar hacer una especialidad para ir corriendo los niveles de manera ordenada, una especialidad en transparencia y rendición de cuentas. A mí me gustaría invitarlos a que de manera conjunta vayamos desarrollando este proyecto y que en el corto plazo podamos instaurar. Yo creo que valdría la pena experimentarlo y que fueran estas aulas donde pudiéramos ponerlo en marcha. Estamos a su disposición y estamos a la orden y con el ánimo de entrarle al tema. Finalmente, pues agradecer a todos ustedes su asistencia. Para nosotros nos motiva el ver que hay respuesta a las convocatorias académicas que hacemos en el colegio. Sean ustedes bienvenidos y seguimos, como siempre, a sus órdenes en el Colegio de Tamaulipas. Yo aprovecho para darle a Francisco Javier y le pido a Juan Carlos que me acompañe, ya que esta es una conferencia que hicimos en coordinación con el INTAIR, para darle a Francisco Javier su reconocimiento. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a todos, de verdad. Excelente. Nuevamente, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias por esa recepción. Ustedes en casa. No, qué bárbaro. Qué ¿Esto de quién? Es al fin del colegio. ¿Ya ves? Hay que parar esta. ¿Dónde está el botón? A ver, maestro, si usted que es el encargado del área de